Ejercicio número 4 de dilatación. Nuevamente vamos a ver la parte de dilatación lineal. Esta vez vamos a comparar dos barras. Bueno, el ejercicio dice a 0 grados Celsius se tiene una barra de cobre y otra de acero. De longitudes, ahí nos dan una que no tenemos y la otra sí tenemos, que es 10 metros. Entonces, la longitud inicial del acero es 10 metros. En ese instante nos dicen que la diferencia de longitudes es de 5 centímetros. Bueno, entonces toda esa parte es un momento inicial, un estado inicial, todo esto de acá. Entonces a 0 grados centígrados o Celsius hay una diferencia de 5 centímetros y tenemos estas longitudes iniciales. Encuentra la temperatura final para que la diferencia de longitudes se duplique. Muy bien, entonces se va a incrementar la temperatura. ¿Por qué decimos eso? Porque nos dice que la diferencia de longitudes se va a duplicar. Entonces nos dice además ver figura. Aquí tenemos entonces la barra de acero, la barra de cobre. La barra de cobre es mucho más grande que la de acero. Inicialmente tienen sus 5 centímetros de diferencia, entonces vayamos trazando. Entonces sería la longitud inicial del cobre, longitud inicial del acero, y esta parte sería la diferencia de longitudes. Entonces lo vamos acomodando, vamos trazando para ver qué podemos igualar. Algo similar a lo que se hacía en la parte de movimiento circular, ahí cuando teníamos unos coches, etcétera. Entonces ahí lo tenemos, perfecto. Y vamos nombrando longitud inicial de A. Entonces longitud inicial de A del acero, pongámosle acá. Longitud inicial de el cobre, pongámosle ahí. Y también tenemos lo que es la diferencia inicial entre las barras. Pongámosle en esta parte que va a ser 5 centímetros. Y ya que vamos a manejar en metros la longitud inicial de el acero que está acá, entonces pongámosle también en metros para no mezclar unidades. Entonces ahí esos van a ser los metros. Y nos dice que para un estado final, entonces se incrementa la temperatura, se dilatan ambas barras y la línea segmentada representa esa dilatación. Entonces pongámosle también longitud inicial longitud final del acero, mejor dicho, longitud final del cobre, y esta va a ser de acá a acá mejor. La diferencia final de longitud, esta va a ser la longitud final del acero, longitud final del cobre, entonces medimos la diferencia que está acá, que está en la condición. Encuentra la temperatura final para que la diferencia de longitudes se duplique. Entonces ya no va a ser 0.05 metros. Se va a incrementar. En cuanto simplemente se va a duplicar. Entonces acá pongamos el doble, 0.1 metros. Entonces ahí vamos delimitando las longitudes finales para que se entienda mejor. Ahí están, entonces ahí tenemos la condición, lo hemos graficado. Por un momento inicial, 0.05 metros y 0.1 metros para un estado final. Ambas se dilatan, pero se van a dilatar de manera distinta ya que son dos materiales distintos. Uno es cobre y el otro es acero.
Entonces obviamente el cobre se va a dilatar mucho más y se va a alejar de lo que es el acero. Esta parte nos faltaba las longitudes finales, longitud final del acero y longitud final del cobre. Ahí tenemos los datos, 0 grados iniciales, 10 metros es un dato que está. 10 metros va a ser la longitud inicial del acero. Entonces le ponemos longitud inicial del acero. Los coeficientes de dilatación, entonces podemos buscarlos en tabla. Aquí está el del acero 1.2 y el del cobre 1.7. 1.2 y 1.7. Entonces del acero 1.2, del cobre 1.7. Pongámosle a 0. Y la temperatura final es la incógnita. Muy bien, entonces ahí podemos utilizar estas dos fórmulas de dilatación lineal. Y analizamos los estados, estado inicial. Entonces para un estado inicial lo que decíamos, lo que está en la parte interna, está en esta parte interna. Entonces longitud inicial del cobre, ¿a qué es igual? Entonces comparamos ahí las longitudes. A la vista está, ¿verdad? Sería la longitud inicial del acero más los 0.05. Entonces longitud inicial del cobre va a ser igual a la longitud inicial del acero más los 0.05 metros iniciales. Sin embargo, aquí ya tenemos como dato la longitud inicial del acero, que es 10. Entonces ya tendríamos esto, que es 10 más 0.05, entonces ya tendríamos lo que es la longitud inicial del cobre. Bien, todavía tenemos la longitud inicial del cobre, siempre ponemos unidades. Para un estado final, entonces el estado final va a ser la parte externa, longitud final del cobre, que es igual, fíjense acá, longitud final del acero, ¿verdad? Hasta aquí, más los 0.1 que está en la condición, nos dice que la diferencia de longitudes se duplica, entonces 0.1. Longitud final del cobre es igual a longitud final del acero más 0.1. Longitud final del cobre es igual a longitud final del acero más 0.1 según la condición. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos reemplazar directamente en 2. Entonces, hemos utilizado totalmente esta fórmula, la 1, y en 2 vamos a reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Podemos emplear esta ecuación, pero siempre traten de ver lo que se les llegue a facilitar. Entonces, fíjense aquí vamos a tener más, menos, tal vez nos enredemos con los signos, no sé. Entonces, vamos a optar por esta fórmula de la diferencia de longitudes, que fíjense es más sencilla, mucho más sencilla. La hacemos aparecer, entonces pongamos nomás lo que estaba. Entonces vamos a poner 2, la ecuación 2 menos 1. ¿Para qué? Para que tendremos longitud final del acero menos longitud inicial del acero. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la diferencia de longitudes del acero. Repito, 2 menos 1 estamos haciendo. 0.1 menos 0.05. 0.05. Nuevamente, ecuación número 2, menos 1. Entonces, final del cobre menos inicial del cobre. Estamos hablando del cobre, entonces estamos en sí obteniendo la diferencia de longitudes del cobre. Ahí lo tenemos, entonces ya tenemos la diferencia de longitudes. Podemos utilizar esta fórmula. Inicial, dilatación y delta T. Inicial, dilatación y delta T. ¿Pero de quién? Del acero. Acá no hay nada que hacer, copiamos, aquí lo mismo. Inicial, dilatación de quién? Del cobre. Y delta T. Entonces delta T, fíjense que va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos están en un momento inicial a 0 grados Celsius.
y para un estado final llegan a cierta temperatura, los dos llegan a esa misma temperatura. Entonces delta T se mantiene. Acá lo único que nos faltaría es lo siguiente. A ver, analicemos un momento, mejoremos esta parte, longitud inicial del acero, aquí longitud inicial del cobre, para no mezclar. Longitud inicial tenemos de ambos, lo hemos sacado. Esto hemos sacado por tablas. Y la única incógnita sería delta T, lo único que tendríamos que despejar. Muy bien, entonces todo es dato menos delta T que está con rojo. Entonces despejando y reemplazando les tendría que salir un valor aproximado de 983.28 más o menos. Grados Celsius. ¿Por qué grados Celsius? Porque estamos utilizando el coeficiente de dilatación en grados Celsius. De ahí viene la unidad. Sin embargo, no es lo que nos piden, ¿verdad? Nos piden la longitud, perdón, la temperatura final. Entonces sabemos que la diferencia de temperatura siempre va a ser igual a final menos inicial. Entonces, repasando un momento esta fórmula, tanto la diferencia de longitudes como la diferencia de temperaturas les puede salir positivo o negativo. Bien, ¿no? Entonces si es negativo aquí delta T significa que se está disminuyendo la temperatura. Si es negativo delta L significa que se está cortando el cuerpo, la barra, lo que sea. Pero eso sí no les tiene que salir para nada en ningún momento longitud final o longitud inicial negativo, ¿no? En ese momento algo se planteó mal, tal vez el problema está mal planteado, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con delta T. Entonces ahí reemplazamos, tenemos delta T 983.28. Queremos la final y tenemos la inicial, busquemos la inicial, sí, aquí está, grados, temperatura inicial 0 grados, nada más. Entonces, no es necesario más operaciones, la temperatura final será igual a 983.28 grados Celsius.